Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aleluya. A mí me goza cuando veo la historia de Daniel, que pasó un rey, Nabucodonosor, su hijo también, Belsasar, y llegó Darío, y él se mantuvo con la misma bendición. Podrán cambiar las circunstancias externas, pero la bendición de Dios está sobre aquellos que le buscan, que, como dice la palabra, que hay un espíritu superior en su vida. Cada uno de ellos lo bendijo y lo puso, ¿no?, en un lugar por encima de los demás. Y Daniel no era mejor o peor que tú, que es algo que tenemos que ver. Dice que no era Daniel superior, sino que había en él un espíritu superior. Porque muchas veces nosotros nos miramos y pensamos lo que somos, pero tú y yo tenemos que entender que tú y yo tenemos un espíritu también superior. Porque tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, el mismo Dios viviente en nuestras vidas. Hay un espíritu que es superior, que reposa sobre nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. La presencia del Dios vivo en nuestras vidas. Dice de que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquel que había venido, que había derrotado, no a los reyes anteriores, y cuando llegó allí, más que coger y quitar a todos los que había allí y pongo de los míos, dice, vio que tenía un espíritu superior y pensó además ponerlo sobre todo el reino. Aleluya, lo que es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Lo que es que un espíritu superior more sobre nuestras vidas. Y sabemos que el tener ese espíritu superior en nuestras vidas nos hace a mí y a ti especiales. Tú y yo somos especiales, lo mismo que Daniel era especial, que el rey se fijó en él, vio algo especial, dice que tenía un espíritu superior y pensó ponerlo sobre todo. Y eso, cuando digo especiales, eso es que nos abre las puertas y las oportunidades que otros no tienen. Aquellos que tienen la presencia de Dios en su vida tienen oportunidades que los demás no tienen. Bendiciones que no están al alcance más que de unos pocos. Y entre esos pocos estás tú y estoy yo. Somos unos bendecidos, unos escogidos, podríamos decir, unas personas especiales en los cuales Dios nos quiere bendecir, y tú estás y yo estamos entre ellos, ¿no? Y ese espíritu superior dice que se manifiesta en las vidas consagradas a Dios, que caminan en su voluntad. Y vemos de que Daniel tenía unas características. Aquellos que quieren tener un espíritu superior en su vida son personas consagradas que tienen unas características. Había mucha gente en aquella nación, en Babilonia, pero todo el que llegaba veía de que Daniel era especial. Y qué bueno cuando te dicen a ti, tú tienes algo que no sé lo que es, pero te hace especial. ¿Cuántas veces te lo han dicho? Porque los demás se identifican que en ti hay un espíritu superior, aunque ellos no lo entiendan, de que es el Espíritu Santo, el que mora en nuestras vidas y el que está haciendo la obra, ¿no? Pero vemos de que había unas características que le hacían que reposara sobre él ese espíritu especial. Superior. Por eso digo de que no era él, sino que era un espíritu superior que reposaba sobre su vida. No te piensas que eres tú. No mires lo que seas tú, tus capacidades, sino piensa que tú puedes tener esas características para que ese espíritu superior, el Espíritu Santo, repose sobre tu vida. ¿Cuáles eran aquellas características? No vemos que la primera que había
Dice, había una disposición a no contaminarse con las cosas del mundo. Dice, aquellos que quieren tener, que reposen la presencia del Espíritu Santo, de ese Espíritu superior sobre sus vidas, tienen que tener una disposición a no contaminarse con las cosas del mundo. Y lo vemos en Daniel 1:8, dice, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Daniel tenía claro que su prosperidad venía de esa santidad, de no hacer nada que desagradaría a Dios, nada que ofendiera a Dios. Cuando tú y yo queremos de que esa presencia de Dios, ese Espíritu superior, repose sobre nuestras vidas, para que eso sea así, tenemos que tener una convicción, una disposición en nuestras vidas de no contaminarnos de aquello que desagrada al Señor, de aquello que aleja al Señor, sino todo lo contrario, de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, agradando al Señor. Vemos la diferencia. ¿Por qué recalco esto? Porque la diferencia entre los demás y Daniel, la diferencia entre los demás y tú, es que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Yo le había dicho, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Tú eres especial y para que eso, como quien dice, esté ligado, va a haber unas condiciones, una especie de contrato, unas leyes que van a demostrar que tú eres diferente a los demás, que en ti va a reposar un espíritu superior. Era como quien dice el sello, el contrato, de que tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Pero vemos de que era un pacto voluntario. Aquello no fue, cogió el Señor y dijo, no, esto los hago esclavos y esto les pongo las leyes como si sería un yugo y los oprimo. Que muchas veces entendemos la vida cristiana de esa manera, como que hay un yugo, que unas normas que no sé quién las ha puesto, pero que me oprimen. Si nos vemos de que eran pactos voluntarios. ¿Vosotros queréis ser mi pueblo? Esta es la ley. Y si vosotros estáis dispuestos a cumplirla, yo seré vuestro Dios. Pero de una forma voluntaria. Qué bueno es entender eso. Que Dios no oprime, sino que al revés. Por eso es el motivo de que Daniel tenía esa decisión de no contaminarse con nada que desagradase al Señor. Porque era algo voluntario, si sabía que si rompía eso especial que había en su vida. Ese espíritu superior que decíamos de que había porque la presencia de Dios estaba en su vida. Y cuidó de no contaminarse. Si te das cuenta, tú y yo hacemos lo mismo, nos cuidamos de no contaminarnos porque sabemos de que estaríamos infringiendo ese pacto y que al final ese espíritu superior pues dejaría de reposar sobre nuestras vidas. Y eso nos lleva a esa consagración, a esa dedicación al Señor. Y sabía que no valían las justificaciones. Qué bueno es entender eso, claro, que no valen las justificaciones. No, es que me obligan a contaminarme con la comida de ellos. ¿Tú te figuras allí? Bueno, si es que si me obligan, pastor, es que me obligaban, es que la norma en aquel lugar era así. Claro, ¿cómo no nos vamos a dejar llevar? Si por delante de ti te pasan una pierna de cerdo bien hecha y una jarra de vino y tú estás allí con hambre, claro, los ojos se te irían detrás de ello. Sería fácil poner excusas. No, es que en aquel lugar a todos les obligaban.
a comer la comida del rey. Y además de que le gustaría, porque claro, ¿a quién no le va a gustar? ¿Quién pensaría que por el gusto le iba a gustar más las legumbres y el agua que aquellos manjares que le llevaban que comía el rey? Claro que humanamente aquello le agradaría, pero sabía de que tenía un compromiso con el Señor y que aquello desagradaba al Señor. Por eso dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y tú y yo tenemos que proponer en nuestro corazón, no es algo obligado. No es algo que el entorno o que te vea otro, no, es algo, una convicción tuya que eso desagrada al Señor y por mucho que me guste esa comida, más me gusta el Señor. Y lo hago para Él, porque prefiero que la presencia de Dios more en mi vida, que ese espíritu superior more en mi vida, que el comer 4 días una comida especial, que es muy gustosa, pero sabemos que al final termina en la letrina. Vemos que no solamente propuso de no contaminarse, sino dice, tenía disposición a entender y a humillarse en la presencia del Señor. Dice en el capítulo 10, en el 12, dice, entonces Daniel, me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entenderme y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dice, Daniel no solamente había propuesto de no contaminarse, de agradar al Señor, sino que además dice de que estaban dispuestos a entender. Cuando te dicen algo y pues no lo entiendo, y te quedas en el no lo entiendo. No, dice de que Daniel estaba dispuesto a abrirse a la voluntad de Dios, y no solamente dispuesto a abrirse a esa voluntad de Dios, sino además a obedecerla, a humillarse, y aunque no la entendería, entender que la tenía que obedecer. En el capítulo 10 vemos de que Daniel estaba triste. ¿Has estado triste, en angustia, en dolor en algún momento? Sí. Vamos, yo a cada rato hablo con muchos de vosotros y hay tristeza por la familia, por los padres, por los hijos, por el trabajo, por la enfermedad. Hay angustia, hay dolor. Y vemos de que Daniel estaba en esa situación triste. Fijaros, lo habían puesto sobre todo. Cada rey que venía lo ponía sobre lo más de lo más. Pero porque Dios te bendiga y te ponga en lo más de lo más, no quiere decir que vayas a estar exento de pruebas o de dificultades. Muchas veces pensamos, no, claro, yo como ya me he hecho cristiano, no me puede venir ninguna prueba. No, vemos de que este hombre que tenía un espíritu superior también pasaba por momentos de prueba y dice que estaba triste. No sabemos si era por la situación del pueblo. El pueblo ya habían pasado esos 70 años, se volvía otra vez a Jerusalén, estaban en la deportación, como dice, esclavizados, se volvieron otra vez a reconstruir Jerusalén y muchos decidieron no volverse. No, ya se habían acostumbrado a Babilonia, a aquel lugar que habían estado cautivos. Muchos vemos de que no quieren reconstruir, de que prefieren estar perdidos. Y dice de que Daniel, no sabemos si por eso, si por esa situación, no apatía del pueblo, o por las dificultades de aquellos de que fueron a Jerusalén y que quisieron reconstruir y los samaritanos se aliaron para no dejarles construir, no sabemos el por qué, pero dice que estaba triste, dolorido, como cuando tú ves a tus hijos que se pierden, que al final dices, están tomando decisiones equivocadas y ves que no están en tus manos, y eso produce una dureza en nuestro corazón, una tristeza profunda. Dice de que Daniel estaba triste, ¿no? Pero, aunque no sabemos por qué, lo que sí sabemos es lo que hizo, que dice de que se puso a ayunar y estuvo ayunando 3 semanas. ¿Qué ejemplo nos da Daniel? Que en los momentos de prueba, de dificultad, dice de que ayunaba.
que sabía dónde estaba la respuesta a sus preguntas. ¿Tú sabes a dónde están las respuestas a tus preguntas? Cuando te viene ese dolor, ese sufrimiento, cuando no entiendes el porqué de las cosas, ¿tú sabes dónde está tu respuesta? Daniel sí, dice, yo me pondré a buscar al Señor, me pondré a ayunar hasta que encuentre al Señor. Y vemos que aquellos que buscan al Señor, aquellos de que saben que su respuesta está en el Señor, dicen de que Dios se manifiesta en sus vidas. Gloria a Dios porque el Señor, aquellos que le buscan, lo encuentran. Aquellos que se disponen, como decíamos antes, a dejar, que se proponen en su corazón no contaminarse, decir, no, yo estoy mal, estoy en la prueba, estoy en dificultad, no entiendo nada, pero sé que mi solución, mi respuesta está en el Señor y me pongo a buscarlo. Y dice, fijaros, en ese buscar al Señor, la importancia que tiene de buscar al Señor, pero de una manera, como decían, ayunaré. Dejo todo y me pongo a buscar al Señor. Y en ese momento dice que Dios se le manifestó, y fijaros cómo lo describe. Dice, alcé mis ojos y miré. He aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies de color de bronce fruñido, el sonido de sus palabras como de un estruendo de una multitud. Esto lo está diciendo Daniel, que podríamos decir de que es como describe a nuestro Señor ahí en el Apocalipsis. Si os dais las mismas, si lo comparáis, lo mismo, la misma presencia de Dios. Daniel en esos momentos de dolor, de angustia, busca desesperadamente al Señor, diciendo, Señor, solamente tú en ayuno. Dice de que Dios se le presenta con toda su gloria, con todo su poder delante de él. ¿Me estás buscando? No sé cómo le diría. Bueno, sí sé cómo le diría porque lo pone. Pero qué sensación de poder buscar al Señor y que Dios se manifiesta, ¿no? Y dice de que eso, que Él solo, se manifestó el Señor y solo Él lo llegó a ver. Había mucha gente alrededor de Él y solamente Daniel vio aquella visión del Señor. Solo aquellos que le buscan de esa manera intensa, con la vida, como él decía, no me contaminaré, que proponía en su corazón el querer agradar al Señor, buscarlo con todo su corazón. Solamente esos son los que tienen un encuentro con el Señor. Fijaros lo que dice, acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. Todo aquel que busca al Señor con un corazón sincero, sabiendo de que en Él está la única respuesta, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cada vez que hemos sido con intenciones sinceras delante de Dios, sabiendo de que dependemos de Dios, Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Qué era lo que le pasó a Daniel? Y no solamente que se le presentó a su vida de esa forma gloriosa, sino que fíjate, no le vino una voz que le decía, Daniel, varón muy amado, tú te figuras ahí en la prueba, la dificultad de que, Señor, yo no entiendo nada, no sé lo que está pasando aquí, mi familia se está perdiendo, el pueblo te está abandonando, los enemigos no hacen más que oprimir a tu pueblo. Y las palabras de aquella visión gloriosa, varón, Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que yo te hablaré. Aleluya.
Nosotros muchas veces es que el Señor no me habla. ¿Cómo que no te habla? ¿Tú le buscas de la manera que Daniel le estaba buscando? ¿Tú has propuesto en tu corazón agradar al Señor de verdad? ¿Te has puesto ahí y decirle, Señor, hasta que no te encuentre yo de aquí no me levanto? Porque dice que a Daniel se le mostró de una manera gloriosa. Y le dijo, no te preocupes, Daniel, muy amado. Si tú supieras cuánto te ama el Señor. El poder sentir esas palabras de, no sé qué pasa, no sé por qué se está cayendo el mundo a mis pies. Pero de que Él te ama tanto, de que te está sustentando en sus manos. Y eso es lo que le estaba diciendo a Daniel. ¿Y por qué crees tú que a Daniel Dios le hablaba? Es que a mí no me habla. ¿Y por qué a Daniel sí le hablaba? Porque vemos que Daniel practicaba la comunión con Dios. Daniel nunca dejó de orar a Dios. ¿Cómo te va a hablar Dios si tú no te pones a hablar con Él? ¿Cómo quieres de que te hable cualquiera si tú estás de espalda a Él? Daniel lo buscaba, oraba, y las personas que oran, que le buscan, terminan escuchando la voz de Dios. ¿Qué era lo que le pasaba a Daniel? Sabía que solo teniendo una intimidad con Dios recibiría esa respuesta, protección, revelación, porque aunque vemos de que el Espíritu del Señor estaba sobre de Daniel, Daniel iba de prueba en prueba, y pruebas de pruebas, no como a nosotros que le llamamos pruebas a cualquier cosa, no, pruebas de que cada vez que le venía una, su vida estaba en juego. Y sabía de que en el Señor estaba la respuesta. Todos nos acordamos, ¿no?, de aquel sueño de que Nabucodonosor llamó a todos y que no pudieron aquella estatua, ¿no?, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro, no aquella que dice que ninguno de los magos, astrólogos, encantadores pudieron revelar aquel sueño. Pero sin embargo, Daniel se le presenta allí delante del rey y el rey dice, no, esto es casi imposible. Nadie ha podido. Pero fijaros, dice que hay cosas, Daniel, que hay cosas que solamente Dios las puede revelar. Tú hay cosas en la vida que irás a uno, a otro, y no te van a poder dar la respuesta. Aunque quieran, aunque lo deseen, aunque a veces estén en juego su vida y harían lo que sea, pero no te van a poder dar la respuesta. Pero sí hay alguien que te puede responder. Y vemos, ¿no?, de que hay cosas que solamente Dios te las puede revelar. Cuando vamos en oración, cuando vamos en esa búsqueda, cuando estamos delante de la presencia de Dios, cuando Dios se presenta con toda su gloria delante de nuestras vidas, cuando te dice, ¿qué me dices, amado mío? Amada mía. Eso nos da una seguridad, pero decía, estate atento a las palabras que yo te voy a hablar. Y en esos momentos, cuando parece de que la voz de Dios no responde, fíjate, fue allí y pidió a sus amigos, ¿no?, allí a Ananías, a Misael, a Azarías, que dice, que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio. Lo que estaba diciendo, fue allá a sus amigos y le dijo, vamos a ponernos a orar. Vamos a ponernos a orar. ¿Por qué? Porque les iba la vida en ello. Cuando tú estés en pruebas, en dificultad, ponte a orar. Busca al Señor porque Él es el único que puede responderte. y vemos de que Dios le respondió y ellos le adoraron. Cada vez que tú vayas al Señor, el Señor te va a responder.
Estoy hablando de una manera sincera, una manera que uno propone en su corazón de agradar a Dios. No allí de que pasa y que el chico de los recaos y que me haga lo que yo quiero. Estoy hablando cuando sinceramente nos ponemos a buscar al Señor, Dios responde. Y fijaros, Dios respondió a ellos y le adoraron. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Lo alabó. Le dijo, gloria, vamos. Se puso allí diciendo, no hay otro como tú. Y lo bendijo. Tú y yo seguramente que diríamos, si Dios habría hecho eso en mi vida, yo también lo habría bendecido, lo habría adorado. Amén. ¿Y si no lo habría hecho? Seguro, ¿no? Porque ya sabes que Satanás cuando fue a Job le dijo, claro, si le das todo lo que quiere, ¿cómo no va a estar contento? Y gloria a Dios, aleluya. Pero quítale y veremos lo que... Y vemos, ¿no?, de que no era, aquella adoración no era una compra por sus beneficios que habían tenido. Por desgracia, muchas veces en el pueblo de Dios adoramos al Señor cuando nos da lo que nosotros queremos. Y entonces decimos, bueno, Señor, pues te voy a premiar. O sea, le premiamos a Él. Te voy a dar mi alabanza, porque esta vez te has portado como yo te he dicho. Pero vemos que en este caso, no, ellos no eran hombres de que daban, que esa adoración que daban al Señor no era comprada por un favor. Aquellos amigos, vemos de que luego hicieron un edicto de una estatua de oro que al sonar la música tenían que adorar, y aquellos tres amigos le dijeron, no, nosotros no adoramos aquí a ninguna estatua. Y vinieron, los amenazaron, tanto no una amenaza tan fuerte de que dice de que los iban a llevar a aquel horno que conocemos toda la historia. Dijeron, no, que no vamos a adorar a ninguna estatua. Y dice, pues como os metan en ese horno, no habrá Dios que os pueda liberar de ese horno. Y fijaros la respuesta que le dieron para que podamos entender el corazón, lo que había en el interior de estos hombres. ¿Cómo que no hay ningún Dios que nos podrá librar? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese horno de fuego ardiendo. Y no solamente del horno, dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dice, y si no lo hace, si no nos libra, pues tampoco te vamos a adorar ni a ti ni a las estatua. Fijaros lo que están diciendo, si lo hace, gloria a Dios, y si no lo hace, también la gloria para Dios. No era algo comprado. Por eso digo de que son convicciones dentro cuando habla de que Daniel propuso en su corazón. Son decisiones personales que solo las puedes tomar tú, porque estamos hablando del interior, del corazón, de la seguridad, de decir, yo y mi casa serviremos al Señor y nada más. Por eso eran hombres con visión, que veían más que lo que veían sus ojos, capacitados por Dios para tener esa absoluta comprensión de los misterios de Dios, que a veces no los entendemos, pero sabemos de que hay un propósito, porque Dios revela, ¿no? Y Daniel interpreta aquellos sueños, aquellas visiones, se movía dentro del corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de David, conforme, un hombre conforme a la voluntad de Dios, en el cual el Espíritu de Dios mora en su vida, un espíritu especial, le decía a Daniel, un hombre con un espíritu superior, es un hombre con visión. La palabra dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Por eso decía de que estaba abierto a entender y a humillarse,
que sabe que todo lo que ocurre tiene un propósito, que es una oportunidad, todo lo que ocurre en nuestras vidas, aunque lo veamos raro y difícil y parece de que la muerte cae sobre nuestras vidas, eso es para glorificar al Señor, aquellos que tienen ese espíritu superior en su vida. Porque levantan sus ojos, miran hacia arriba y ven al Señor. Que la prueba en la dificultad, como Daniel, pueden levantar su mirada al Señor y le ven a Él. Aquellos que tienen una convicción tan profunda dentro de ellos, que aunque esté en juego su vida, se arrodillan, ayunan, levantan su mirada y ven la imagen gloriosa de nuestro Señor. Esos son los hombres y las mujeres con un espíritu superior, que tienen una relación con Dios y oyen sus palabras, que tienen ese encuentro glorioso con Dios. Y lo que le dijo: oye las palabras que yo te diré. Porque muchas veces nos ponemos a hablar. Parecemos loros. Y el Señor no me ha dicho nada, pero si no has callado la boca, para que Él pueda hablar. Cuando uno tiene un encuentro de eso, dime, Señor. Escucha. Y hemos dicho antes esas palabras: varón muy amado. Qué bueno es que más que tanta lágrima a veces y tanto chillido, seríamos capaces de ponernos delante de Dios, ver la gloria de Dios, escuchar esas palabras y escuchar, muy amado mío, mi amada. Es que nadie me entiende, es que nadie me quiere, es que todos me han abandonado y el Señor venga a decirte: mi amada, amado mío. Estate atento a las palabras que yo te hablaré. Ponte en pie. Fijaros lo que le está diciendo. Mi amado, ¿qué haces por los suelos? Ponte en pie. Ponte en pie. Impresionante, este hombre se estaba jugando allí la vida, le estaban amenazando de muerte cada 2 por 3. Y de levántate. Porque al que se humilla, Dios le ensalza. Porque a ti he sido enviado ahora. Aleluya. Qué palabras esas de entender que no estás solo. Porque a ti he sido enviado ahora. Yo estoy contigo ahora. Levanta tu cabeza. Porque yo estoy contigo. Le continúa diciendo: no temas. Aquellas palabras: no temas ni desmayes. No temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entenderme y a humillarme en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Tú muchas veces pensando que caen ahí en un saco roto, ¿no? Cuando el Señor siempre ha estado ahí escuchando cada una de tus lágrimas, como caían, ploc, ploc, cada una de tus palabras, hablándote. Mi amada mía, levántate. Yo ya he oído cada una de tus palabras. Y dice: y a causa de tus palabras yo he venido otra vez. Le vuelvo a decir: a causa de esa búsqueda, de esa ponerme tus penas, tus problemas, tus angustias, tus dolores en mis manos, tus quejas, yo he venido. No estás solo. Tú y yo tenemos ese espíritu superior en nuestras vidas.
No es que seamos mejores. Lo que sí que sabemos es a quién acudir. Como decía Daniel, yo no soy mejor que... No. Me abato, me angustio, me pongo triste, pero me pongo a buscar al Señor y sé que el Señor se manifiesta. Y las palabras del Señor que dice, escucha mis palabras, amado mío. Yo he escuchado tus palabras desde que he escuchado, tus palabras desde que propusiste tu corazón a entenderme y a humillarte delante de mí. Yo he oído cada una de tus palabras. Y por ese motivo yo estoy aquí. Hay un Dios que responde. ¿Os acordáis que decía Nabucodonosor? Dice, ninguno de estos magos, astrólogos, encantadores ha podido. No hay quien puede revelar esto. Hay un Dios en los cielos que lo puede hacer. Hay un Dios en los cielos que lo puede hacer. Que revela los misterios. Un Dios que se presenta a tu vida y te dice que te ama. Te amo, eso es como unas palabras que retumban en nuestro interior. Yo te amo. Yo te amo. Levántate. Qué bueno es que tenemos a alguien de que al final que viene y dice, yo estoy contigo. Levántate. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entenderme y a humillarte, han sido oídas tus palabras. Y yo he venido a estar contigo. Vamos a levantarnos, vamos a adorar, vamos a cantar vamos a tener un tiempo de adoración, de ministración. Vamos a decirle al Señor que lo amamos. Que cuando le buscamos, Él se manifiesta. Seguramente que estás con problemas, que estás con dificultades, seguramente de que tienes opresión, igual del diablo, que hay enfermedad, que hay circunstancias en tu vida. Pero créeme que no son peores que la que vivía Daniel, de que estaba en juego su vida. Y una y otra vez, el Señor lo levantó. Levántate, porque yo estoy contigo, mi amado, mi amada. Vamos a buscar al Señor, vamos a adorarle, vamos a postrarnos delante de Él, vamos a proponer en nuestro corazón tener ese encuentro con el Señor. Dile al Señor, Señor, solamente tú, solamente en ti está la respuesta. Solamente en ti hay esperanza. Dile al Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.